Filipenses capítulo 3, del 1 al 10. Leamos todos juntos, bien fuerte, que se escuche su propia voz. Y vamos a orar al Señor. Vamos a leer este texto con toda nuestra fe. 1, 2, 3 dice, que se escuche su voz. Dice, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. El apóstol Pablo empieza hablándonos acerca del gozo y dice, por lo demás, hermanos, Pablo ya ha dado la revelación de Cristo Jesús, ¿verdad? En el capítulo 2, Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos muestra toda la obra de Cristo, de cómo Él se rebajó, de cómo Él, siendo en forma de Dios, ¿verdad?, no estimó esa igualdad y se rebajó, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos mostró la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Y luego el Señor Jesús nos dice aquí, comenzando el capítulo 3, gozaos en el Señor. Dígale al hermano que está a su lado, gócese en el Señor. Dice, gozaos en el Señor, alégrense en el Señor. Y fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Pablo dice, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, Pablo dice, voy a insistir en un punto ahora. O sea, para mí no me es molesto estarle repitiendo siempre lo mismo, ¿verdad? Los creyentes de ese tiempo eran igual que los creyentes de ahora. Había que estarle repitiendo siempre las mismas cosas para que entendieran. Entonces Pablo dice, para mí no me es molesto repetirles lo mismo y se los voy a repetir una vez más. ¿Para qué? Para que mantengan ese gozo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, gozaos en el Señor, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para mantener ese gozo? ¿Verdad? Ese gozo que es sublime, ese gozo que es eterno, ese gozo que ustedes deben manifestar cada día, ¿verdad? Que deben mostrar a Dios por la fe, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Y fíjense que Pablo dice, para mantener este gozo, guárdense. O sea, ¿qué quiere decir guárdense? Protéjanse. Pero protéjanse ¿de quién? Y Pablo aquí dice, guardaos de los perros. ¿Qué significa eso? Que cuando vayan a la casa tienen que cuidarse de los... No, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo está hablando de un grupo de creyentes en ese tiempo en la iglesia, ¿verdad?, que buscaba esclavizar a los creyentes, era un grupo, ¿verdad?, de creyentes judíos, que buscaba la observancia de la Torá como requisito para el creyente, ¿verdad? Y el punto más fuerte de esta discusión era que ellos decían que los creyentes se tenían que circuncidar. O sea, que necesitaban la circuncisión, ¿verdad?, para poder llegar a la salvación. Necesitaban la circuncisión, ¿verdad?, además del sacrificio de Cristo, para poder participar como pueblo de Dios. Recuerden ustedes que la circuncisión era la señal del pueblo de Dios, ¿verdad? Dios estableció en la ley, ¿verdad?, que había que circuncidarse para ser pueblo de Dios. Ninguno que fuera incircunciso podía participar de ser pueblo de Dios, ¿verdad? La circuncisión era muy importante. Entonces, cuando comienza la iglesia pone énfasis en la fe en Cristo, ¿verdad? Y los creyentes ya no se circuncidaban. Entonces, había un movimiento dentro de la iglesia que pedía a los creyentes volver a la observancia de la ley,
que pedía, ya eres creyente, pero ahora tienes que cumplir también la ley. O sea, tienes la fe en Cristo, pero también debes circuncidarte. Tienes la fe en Cristo, pero también debes cumplir la ley, ¿verdad? Y Pablo se va con todo en contra de ellos, ¿verdad? Pablo ve en ese tipo de pensamiento un peligro tan grande en contra del cristianismo y en contra del entender la gracia, ¿verdad? Que Pablo se va en contra de ellos con toda su fuerza. No solo aquí, ¿verdad? El libro de Gálatas está escrito especialmente en contra de ese grupo, ¿verdad? La iglesia de Galacia había sido arrastrada a cumplir la ley otra vez, ¿verdad? Entonces Pablo a los Gálatas le dice, Gálatas insensatos, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿verdad? Habiendo comenzado, Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué recibisteis ustedes la salvación? ¿Por guardar la ley o por el oír con fe? Luego dice, aquel que le suministra el Espíritu, ¿por qué se lo suministra? ¿Por el guardar la ley o por el oír con fe? Entonces todos decían, por el oír con fe. Entonces le dice, ¿por qué ahora entran en la carne? Me tienen pasmado, decía Pablo. Temo haber corrido en vano, temo haberles enseñado en vano. Porque les enseñé la libertad que tienen en Cristo y ahora ustedes se están volviendo a las reglas y a las normas de conducta, ¿verdad? Pablo le dice, eso no es el cristianismo. El cristianismo no es guardar normas de conducta. El cristianismo, ¿verdad?, va más allá. El cristianismo es la salvación del Espíritu por la gracia de Jesús. El cristianismo es que el cuerpo de Cristo pagó por el precio de tu espíritu, ¿verdad? Y que por la fe tú recibes toda la gracia y la bendición de Cristo. Entonces fíjense que Pablo comienza a decir, guárdense de los perros. O sea, aquí no suena tan fuerte esto, porque en nuestra cultura hasta algunos de ustedes han pagado para tener un perro, ¿verdad? Entonces aquí los perros son como mascotas, los tratamos bien. En el tiempo de Jesús los perros no eran así. Nadie tenía un perro en la casa, digamos, que alimentaba. Los perros se refería a los perros salvajes, ¿verdad? Y los perros eran, de todos los animales que existían, el perro estaba en la última categoría. El perro era un animal carroñero, ¿ya? El perro era un animal traicionero, ¿verdad? No le importaba. Si un niño se iba al desierto, por ejemplo, el mayor peligro que tenía ahí no era el calor, eran los perros, ¿verdad? Acuérdense ustedes de los salmos, de la profecía de Cristo, que dice, guarda del perro mi vida, ¿verdad? Perros me rodearon, horadaron mis manos y mis pies. Habla de los perros en sentido muy, muy peyorativo, muy malo. Siempre, todos los usos de la palabra perro en la Biblia habla de algo muy malo, ¿verdad? De un animal que es inmundo. Para el judío el perro era un animal inmundo. Y fíjense que los judíos trataban a los gentiles de perros, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Los judíos, como ellos eran hijos de Abraham, trataban a los que no tenían esta ciudadanía, los trataban de perros, ¿verdad? Entonces fíjense que Pablo da vuelta el asunto y le dice a los creyentes gentiles, Filipenses es una iglesia gentil, le dice a la iglesia gentil, guárdense ustedes de los perros. O sea, los judíos trataban a los gentiles de perros, pero ahora Pablo da vuelta el asunto y le dice, ustedes guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. O sea, esta palabra malos obreros significa obrero malvado. Guárdense de los malvados, guárdense de los malos. También dando vuelta lo que los judíos le decían a los gentiles, que les decían hacedores de iniquidad, malvados, ¿verdad? Entonces, Pablo les da vuelta la tortilla, digamos, ¿verdad? Haciendo limpios a los gentiles por la fe y mostrando que los realmente malos y sucios eran ellos que querían hacer que quitarle la libertad al pueblo de Dios. Entonces dice, guárdense de los perros, guárdense de los obreros malvados, dice. Fíjense que Pablo peleó casi 10 años con esto, ¿verdad? Y peleó, su lucha fue tan fuerte que Pablo incluso en el libro de los Gálatas dicen, ellos no son creyentes. Ellos se han introducido encubiertamente para espiar nuestra libertad. O sea, para ver cómo nosotros somos libres en Cristo Jesús. Ellos han entrado encubiertamente para llevarlos de nuevo a la esclavitud. Entonces, fíjense, guárdense de los perros, guárdense, protéjanse de ellos. Guárdense de los obreros malvados, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y fíjense cómo usa esta palabra, ¿verdad? Pablo no usa la palabra circuncisión, usa la palabra mutilación, ¿verdad? Diciendo que ellos, ¿verdad?, al circuncidarse están mutilando una parte de su cuerpo, y en otra parte, ¿verdad?, de la Escritura, Pablo llega incluso a decir, ojalá se mutilasen los que los perturban.
O sea, aquellos que le están obligando a ustedes a circuncidarse, ojalá se mutilen. O sea, ojalá no solo se circunciden, sino que se corten completamente. ¿Verdad? Entonces Pablo, fíjense, ¿por qué habla tan fuerte en contra de este grupo? Porque Pablo ve en este grupo un peligro a la gracia. Un peligro al entender la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo decía, ¿verdad? El que obra, ¿verdad? Si ustedes obran para ganar el favor de Dios, dice, no se les cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero aquel que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, entonces este recibe la justicia que es por la fe. Y Pablo decía, ustedes no busquen la justicia por la ley, ustedes busquen la justicia por la fe, ¿verdad? Guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y fíjense lo que dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí Pablo da una revelación muy grande y vamos a entender esta mañana lo que significa la circuncisión. ¿Qué significa ser circuncidado? Pablo habla, la circuncisión del Antiguo Testamento era una sombra de la verdadera circuncisión. ¿Verdad? La circuncisión de la carne, ¿verdad? Hecha en el prepucio, en la carne, esa circuncisión solo mostraba algo que había de venir, pero esa circuncisión no es realmente entrar al pueblo de Dios, ¿verdad? Esa circuncisión estaba mostrando que iba a venir Jesús, ¿verdad? Que iba a desechar el cuerpo carnal para presentarse delante de Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, los que realmente han sido circuncidados en el corazón, Pablo habla de la circuncisión del corazón, ¿verdad? No tienen confianza en la carne. La ley, amados, es la ley de la confianza en la carne. Porque cuando tú quieres cumplir la ley, todo depende de tu conducta. Entonces, fíjate, cuando tú vuelves a la ley, cuando regresas a la ley, te pones un gran peso sobre tus hombros. Ya, el peso es terrible porque el cielo y el infierno dependen de tu conducta. ¿A ustedes les gustaría eso? Que el que ustedes se fueran al cielo o al infierno dependiera de su conducta, de sus pensamientos. Porque ustedes se pueden mostrar limpios para el hermano que está al lado, pero no delante de Dios. ¿O sí? Cuando el Señor Jesús escribió en tierra y le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, Jesús lo hizo porque estaba seguro que ninguno podía decirse libre de pecado. ¿Verdad? Que Jesús les mostraba la ley y todos caían bajo pecado. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para eso. ¿Verdad? Romanos 3:19, la ley fue dada precisamente para que toda boca se cierre y todo el mundo caiga bajo el juicio de Dios, quede bajo el juicio de Dios. Ante la ley todos caen bajo el juicio. Entonces Jesús con esa seguridad expuso su perdón, ¿verdad? Con esa seguridad lo dijo. Entonces, amados, si el cielo y el infierno dependiera de su conducta, ustedes estarían perdidos y ustedes vivirían una vida de fe muy estresante, ¿verdad? Sería realmente estresante su vida. Yo veo creyentes que caminan con ese estrés, creyentes que caminan con esa inseguridad, con esa tensión, ¿verdad? De tratar de ser agradable delante de Dios con todo lo que pienso y lo que hago, ¿verdad? Porque si no, Dios no me va a recibir. Y esa tensión causa el efecto contrario, te hace pecar más, porque tu mente está siempre pendiente del pecado. Entonces tienes conciencia de pecado a cada momento y eso te lleva cautivo nuevamente a la ley. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y sin tener confianza en la carne. Díganle al hermano que está a su lado, no tenga confianza en la carne. ¿Confían en la carne ustedes? Ustedes se levantan cada mañana y dicen, ahora sí que amanecí firme, hoy día sí que no voy a pecar porque estoy bien. Ustedes dicen, que venga la tentación, pues. Aquí lo espero. Los otros pueden caer, ¿verdad? Pero yo de a dónde, ¿verdad? Que me pongan esa tentación, no caigo. Eso es tener confianza en la carne. Y a los que tienen confianza en la carne, el apóstol Pablo dice, el que dice estar firme, mire que no caiga. Y cuando ves a tu hermano caer, dice, no lo juzgues, sino considéralo con temor, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? O sea, no tenga confianza en la carne. Pablo dice, si
si ustedes son los que perfeccionan su propia obra, ustedes deberían tener confianza en la carne. Pero el apóstol Pablo aquí en el Filipenses capítulo 1 dice, no son ustedes quienes perfeccionan la obra de Dios. Es Dios quien perfecciona la obra en ustedes. ¿Verdad? Dios los va a mantener firmes. El Señor los va a mantener sin caída. Entonces hay una diferencia muy grande entre confiar en mí mismo, ¿verdad?, para llevar la vida santa, o confiar en el Señor que me va a sostener. ¿Verdad? Hay una diferencia del cielo a la tierra entre aquellos que confían en la carne para vivir la vida de fe y en aquellos que confían en el Señor para llevar la vida de fe. En aquellos que solo dependen del Señor. En aquellos que dicen, soy frágil, soy débil, pero Él es poderoso para hacerme estar firme. ¿Verdad? Aunque aún en mi debilidad, aún en mi fragilidad, Dios es tan poderoso, ¿verdad? Dios es tan fuerte que cuando Él me toma con su mano, yo no puedo caer. ¿Verdad? Entonces esas personas se vuelcan y dicen, Padre, líbrame del mal, guárdame del mal. Señor, protégeme en el nombre de Jesús. Y llevan una vida victoriosa en la fe. Pero aquellos que confían en la carne, ¿a qué orar? ¿Verdad? ¿Para qué necesito la oración si confío en la carne? Entonces yo creo, ¿verdad? Los otros son débiles, pero yo como soy fuerte voy a enfrentar la vida de fe de esa forma y yo les firmo el desastre. ¿Verdad? Le firmo la caída, ¿verdad? Antes de la caída viene la elevación de la soberbia. Entonces, amados, ustedes son los que no tienen confianza en la carne. No confíen en ustedes mismos para salir adelante. Confíen en el Señor. Pásenle los problemas al Señor. Si no pueden con una situación, que los tome Él, ¿verdad? Pásenle todo a Él. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, pásenle todo al Señor, que Él se haga cargo, ¿verdad? Y ustedes caminen en libertad, ¿verdad? Aún en la relación de matrimonio, ¿verdad? Muchos confían que su pareja le va a ser fiel y dicen, no, si yo confío en mi esposo, ¿verdad? Yo confío en mi esposa. No confíe en ella. Confía en el Señor que la va a mantener firme, ¿verdad? Usted, mujer, no confía en... Muchas ya no confían ya, ¿verdad? Pero tratan de hacer como que confían, como para... Entonces dicen, no, si yo confío en mi esposo, si él se va a ir de viaje, yo confío en él. No, su esposo es frágil. Le digo un secreto, ¿no? Su esposo es débil. Ya, si dependiera de él, caería a la primera. Un secreto para las mujeres, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes, ¿en qué van a confiar? ¿En Él? ¿En la fuerza que tenga Él? No. Usted eleve una oración al Señor. Diga, Señor, protégelo, guárdalo, Señor, líbralo. Y usted ponga su confianza en el Señor, que es poderoso para hacer firme a su esposo, ¿verdad? El esposo, haga una oración por su esposa, ¿verdad? Y confíe en Dios, que es poderoso para hacer estar firme a su esposa, ¿verdad? Entonces nuestra confianza es en Dios y no en los hombres, ¿verdad? Toda nuestra confianza es en Dios y no en los hombres, ¿verdad? Nosotros que nos gloriamos en Cristo Jesús sin tener confianza en la carne, ¿verdad? No hay que confiar en la carne, no tome la carne, ¿verdad? Como algo potente, es muy frágil y muy débil. Acerca de la circuncisión, les voy a mostrar lo que Pablo piensa, lo que Pablo habla acerca de la circuncisión, y para eso me voy a apoyar en Colosenses capítulo 2. Avancemos un poco a la siguiente epístola de Pablo, a la epístola de Colosenses. En su capítulo 2 vamos a leer del 8 al 12. Y aquí Pablo habla un poco más acerca de lo que es realmente la circuncisión. O sea, ¿a qué se refiere la circuncisión? Pablo 2 del 8 al 12. Todos juntos bien fuerte, dice, 1, 2, 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Entonces Pablo comienza diciendo, nadie les engañe por medio de filosofía, por medio de sutileza, por medio de tradiciones de los hombres. No sean engañados, ¿verdad? Porque cuando tratan de engañarte, siempre van a decirte que no es suficiente el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que has de hacer algo más, ¿verdad? Que algo más hay que agregar, ¿verdad? Que no es suficiente la cruz, ¿verdad? Que esa cruz, ¿verdad? No es totalmente suficiente, necesita un esfuerzo aparte, de parte tuya, ¿verdad? Los que van a tratar, ¿verdad? De hacer que ustedes vuelvan a la ley, van a decir, además necesitan esto, además necesitan esto otro, además necesitan cumplir todo esto, ¿verdad? Pero Pablo dice, no se engañen. ¿Por qué no se engañen? ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿le falta algo a Cristo? Nada. ¿Le falta alguna cosa a Jesús? Nada. Y vosotros estáis en Él. O sea, fíjense cómo lo ve Pablo. Aquí está Cristo. A Cristo no le falta nada. Y ustedes, por la fe, han entrado en Cristo. ¿Le falta algo a ustedes? Nada. Dice, ¿verdad? De nuevo. 2 capítulo el 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo está completo, Cristo está totalmente, todo Dios habita en Él, a Él no le falta nada y vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? O sea, cuando ustedes están en Cristo, están completos, están listos, ¿verdad? Todo fue completado por ustedes, ¿verdad? Todo fue hecho por ustedes, ¿verdad? Toda la justicia de Dios recayó sobre ustedes. Él fue hecho maldición para que ustedes sean hechos la justicia de Dios en Él. Entonces, una vez recibida la justicia, tienen toda la libertad para adorar a Dios, ¿verdad? Tienen toda la libertad para levantar sus manos, decir, Señor, gracias, para llevar una vida de gratitud delante del Señor, ¿verdad? Sin tener en nada que confiar en la carne. El gozo y la alegría vienen de la libertad de saber que fuiste justificado por la fe y no por tu propia obra, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Que todo ese peso, ¿verdad? Que antes tú llevabas de tratar de agradar a Dios fue puesto sobre Jesús, ¿verdad? Y que esa tensión fue puesta sobre el Hijo de Dios para que la justicia de la ley se manifestara en ti, ¿verdad? Que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no tienes confianza en la carne, sino pones toda tu confianza en el Espíritu, ¿verdad? Eso es la circuncisión. Fíjese, más adelante dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y fíjate cuál es la diferencia que está diciendo Pablo aquí, entre la ley y la gracia. Cuando estaba la gente en la ley, recibía solo el mandamiento, ¿verdad? Recibía el mandamiento y tenía que arreglárselas para cumplirlo. Pero el problema es que el mandamiento fue dado al cuerpo pecaminoso carnal. O sea, ¿de qué dependía el guardar la ley? De un cuerpo que era pecaminoso y carnal, ¿verdad? Por eso Pablo dice, la ley es espiritual, justa, buena, muy alta, pero yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en la ley, frente a la ley, el mandamiento era dado al cuerpo pecaminoso carnal, todo dependía de este cuerpo, de cómo se movía este cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Dependía de esto, dependía de la conducta. Entonces Pablo dice, cuando viene Cristo y te da la justicia por la fe, fuisteis circuncidados al echar de ustedes. O sea, el cuerpo pecaminoso carnal salió de en medio, ¿verdad? Salió de en medio. ¿Por qué? Porque Cristo te da la justicia de Él por lo que Él hizo. Entonces es echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, ¿verdad? Ya no participa en la ecuación tu cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Es echado fuera, es sacado en la circuncisión de Cristo. Y dice, sepultados en el bautismo. ¿Ven cuán importante es el bautismo? Por eso la circuncisión, que significaba echar la carne afuera, un pedazo de carne, ¿verdad? Era la sombra de una muerte, ¿verdad? Y de una resurrección. Era la figura de que el creyente, cuando viniera el Señor, íbamos a echar fuera el cuerpo
para presentarnos delante del Señor en espíritu, siendo justificados en el espíritu. Entonces, ¿quién es el creyente en Jesús? ¿Quién es el creyente del Nuevo Testamento? Aquel que es sepultado en las aguas, ¿verdad? Por eso el bautismo es tan importante, ¿verdad? Y por eso el bautismo no es echar agua en la frente, ¿verdad? Por eso el bautismo es ser sepultado en el agua y volver a nacer. Y dice la figura es: cuando eres sepultado y sales del agua, el cuerpo pecaminoso carnal queda destruido. Y tú te presentas delante de Dios no con tu cuerpo carnal, te presentas delante de Dios con tu espíritu que ha sido justificado por su gracia. Entonces, amados, cuando Cristo te ve en espíritu, ¿verdad? Ve tu espíritu que ha sido justificado delante de Él, ¿verdad? Cuando se logra comprender esto, tú eres capaz de desechar el pecado con mucha facilidad, ¿verdad? Porque entiendes, ¿verdad?, que la justicia de Dios habita en ti, ¿verdad? Que toda la gracia, la bendición está en ti, que tú no te la ganaste, ¿verdad? Que fue la pura gracia del Señor, ¿verdad? Que Él lo hizo por ti. Y además que Él está perfeccionando su obra en ti cada día, ¿verdad? Entender la gracia te hace enamorarte de Jesús de una manera tan profunda que jamás serás capaz de soltarlo. Pero el creyente que se le enseña la ley, el creyente que se le enseña a guardar la norma, ¿qué pasa con él? ¿Verdad? A veces lo hacen con buena intención los maestros, ¿verdad? Para cuidarlo del pecado le enseñan más ley. Entonces, ¿él qué hace? Trata con su cuerpo pecaminoso carnal de guardar el mandamiento. ¿Y qué pasa? Al poco tiempo se defrauda. Al poco tiempo, ni siquiera va a durar 3 años, 5 años. Al poco tiempo se defrauda. Y cuando venga la defraudación, ¿qué va a decir? No puedo. Le va a echar la culpa a otro y se va a ir, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que mucha gente no viene a la iglesia? Porque dice: yo no puedo cargar ese peso, ¿verdad? Porque yo llevo un estilo de vida, ¿verdad? Y ellos piensan que solo es ley. Ellos piensan que se acercan a Dios, ¿verdad? Y van a ser cargados con el peso de las normas que han de cumplir. Y ellos ya saben de antemano que no van a ser capaces de cumplirlas. Pero si entendieran que es todo lo contrario, que el Señor dijo: venid a mí los que están cargados. Y Jesús se refería a los que estaban cargados por la ley, ¿verdad? Había gente cargada con la ley, ¿verdad? Los propios fariseos eran hipócritas, entonces ellos no se cargaban, pero sí cargaban al pueblo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes atan pesadas cargas a los lomos de la gente y ustedes mismos no quieren moverle 1 milímetro. Entonces, la gente, cuando Jesús llegó, estaba cargada con la ley, ¿verdad? Tenía gran carga en su espalda. Y Jesús dijo: ustedes que están cargados y cansados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. O sea, yo voy a quitar de su espalda todo el peso que tienen, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Esa es la predicación del Señor. Esa es la predicación del nuevo pacto. Hay gente muy cargada allá afuera que necesita que su carga sea liberada, y cuando sean libres van a experimentar el gozo de la libertad. Amados, entonces, sean libres, dice el apóstol. Sean libres, manténganse en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se vuelvan a meter en el yugo de la esclavitud, ¿verdad? Pero muchas veces el creyente no es feliz con esto, ¿verdad? Le incomoda la libertad. Entonces el creyente se le predica la libertad y él dice: no, quiero leyes, ¿verdad? Esta libertad es mucha libertad, dame leyes, ¿verdad? Dime cosas que cumplir, ¿verdad? Dime cosas que hacer. Tienes el Espíritu Santo. La Biblia dice: incluso no tienes necesidad de que nadie te enseñe, ¿verdad? Hablando en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú tienes tu relación con el Señor, ¿verdad? Accede a Dios, accesa a Dios, ¿verdad? Estamos pidiendo por una iglesia que ora, ¿verdad? No seas un creyente, ¿verdad?, que piensa que aquí hay un sacerdote que tiene que orar por ti. Anda delante de la presencia de Dios, disfruta la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando estés en tu hogar, anda delante de la presencia de Dios, levanta tu oración delante de Dios y Dios va a escuchar tu oración y Dios va a tener en cuenta tu oración, ¿verdad? Y tú vas a ser, ¿verdad?, recibido, tu oración va a ser recibida de parte del Señor. Entonces, no tengas confianza en la carne, pero ten toda tu confianza,
¿verdad? En aquel que te limpió y en aquel que te justificó. Y dice la Biblia, dice Pablo, luego sigue diciendo, yo tengo más que nadie que confiar en la carne. Si se trata de confiar en la carne, yo soy el que más puedo confiar, ¿verdad? Porque el que más títulos tengo. Pero todo esto lo tengo por basura. Todo es basura con tal de ganar a Cristo, con tal de obtener la excelencia del conocimiento de Dios. Entonces, amado, primero, guárdate de aquellos que quieren volverte a la ley. Ya guárdate, no seas engañado por filosofías, por huecas sutilezas. Ya tú estás completo en Cristo, ¿verdad? Esa es la verdad que debes afirmar cada día, ¿verdad? Segundo, ama el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pablo dijo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, lo he perdido todo y no me importa haberlo perdido. ¿Por qué? Porque lo tengo por basura comparado con la excelencia del conocimiento de Dios. Entonces, ama el conocimiento de Dios, busca el conocimiento de Dios. Cuando cuando Cristo sacó tu peso, eres libre para acceder a Él. Eres libre para conocerlo, eres libre para amarlo, eres libre para hacerlo. ¿Verdad? No estés atado en cuanto a tu conocimiento de Dios. Sé libre para buscar de Él. ¿Verdad? Sé libre para el conocimiento. Ama el conocimiento de Dios por sobre todas las cosas. Ama el conocimiento de Dios por sobre tu trabajo, por sobre tus estudios, amado. Ya no caigas en el engaño. Ya muchos prefieren un título y por su título dejan de lado el conocimiento de Dios. Ya nunca cometas tal torpeza. Ya todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Cuando entiendes la gracia de Cristo, eres capaz de abandonar todo por esa gracia. ¿Verdad? No caigas en ese ejemplo. ¿Verdad? De por buscar cosas del mundo, ¿verdad? Cosas vacías, cosas vanas, dejarlo de lado lo más glorioso y lo más importante que es su conocimiento. Ama el conocimiento de Dios, búscalo, ¿verdad? Tenlo por suma importancia. Y Pablo termina diciendo, a fin de conocerle. Filipenses 3, el 10. Fíjense, el 9 dice, y ser hallado en Él. Lo mismo que está diciendo en Colosenses, ¿verdad? Cristo es, ¿verdad? En Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? El cual es cabeza de todo principado y autoridad. Pablo lo repite en el libro de los Filipenses, dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, sin tener mi propia justicia, que es por la ley, sino teniendo la justicia que Dios regala por medio de la fe. Esa justicia es la que ustedes tienen que tener al final del tiempo, amados. Si no cumplen, si no tienen esa justicia, ustedes están perdidos, ¿verdad? Si Dios les mide de acuerdo a su conducta, van a perder. Pero si Dios los mide con respecto a la fe que tuvieron, a la justicia que obtuvieron por su fe, entonces van a salir aprobados. Y dice el 9, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Dígale, hermano, que está a su lado, a fin de conocerle. Conozca al Señor, ¿verdad? Todo el fin de esto es conocerle y conocer el poder de su resurrección. Dígale, hermano, que está a su lado, conozca al Señor. Conozca el poder de su resurrección. En la resurrección de Cristo, amados, hay poder. En la resurrección de Cristo hay poder. En la resurrección de Cristo hay poder. Dice Pablo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que hoy día opera en nosotros. Fíjense, amados, entonces, Dios, ¿qué te está diciendo? Yo te voy a sostener con el poder de la resurrección. ¿Cómo nosotros vamos a obviar, a dejar de lado ese poder y confiar en nuestra carne? ¿Verdad? Es una tontería muy grande, ¿verdad? Pensar que yo puedo más que el poder de Dios en mí. Por eso, cuando ustedes ministren, dice Pablo, cuando ustedes ministren a un hermano, cuando ustedes vayan y oren por alguien, ¿verdad? El que ministre conforme al poder que Dios da. No ministren conforme a su propia sabiduría, ministren conforme al poder que Dios entrega. Sosténganse por el poder que Dios da, el poder de la resurrección que opera en ustedes, ¿verdad? Tómense de ese poder, confíen en ese poder, ¿verdad? Oren por ese poder. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.